En febrero de 2010 se estrenó en los Estados Unidos la película Shooter Island, que cuenta la historia de un agente federal que llega a una isla remota para investigar la desaparición de una paciente en un hospital psiquiátrico. Desde el primer momento, el protagonista se presenta como un hombre seguro de sí mismo, decidido, convencido de que su misión es clara y justa. Él cree que está allí para descubrir la verdad, para desenmascarar una conspiración y para hacer justicia. Todo lo que ve a su alrededor refuerza su convicción. Las respuestas ambiguas, los silencios del personal, las inconsistencias del lugar, todo encaja perfectamente con la historia que él mismo se ha construido. No duda de su juicio, no cuestiona su interpretación. Al contrario, cada nueva evidencia la acomoda dentro de su propia narrativa. Lo inquietante es que el protagonista no actúa por maldad, actúa con coherencia, con lógica, con una profunda convicción interna de que está haciendo lo correcto. Cree que los demás están equivocados, engañados o son cómplices de una mentira mayor. Pero a medida que la historia avanza, se revela una verdad devastadora. Todo aquello en lo que él cree está construido sobre una percepción distorsionada de la realidad. No es que falten datos, es que su mente ha aprendido a rechazar cualquier verdad que contradiga la historia que ha decidido aceptar. Y aquí aparece la enseñanza más inquietante de la película. Una persona puede estar absolutamente convencida de que busca la verdad, cuando en realidad está atrapada en una mentira que ha aprendido a vivir como verdad. Shooter Island no trata sobre la locura en el sentido caricaturesco, trata sobre el autoengaño, sobre la capacidad del ser humano de construir un sistema interno tan sólido que ya no puede distinguir entre lo verdadero y lo falso. Trata sobre lo peligroso que es no permitir que la realidad confronte nuestras convicciones. Y es aquí donde esta historia se conecta directamente con el ámbito espiritual, porque en la fe también existen convicciones aprendidas, heredadas, repetidas durante años, que jamás han sido examinadas, prácticas que se realizan con total seguridad no porque se hayan contrastado con la verdad revelada, sino porque así fueron enseñadas, y cualquier cuestionamiento es percibido como ataque, herejía o amenaza. Así como el protagonista de Shooter Island, muchas personas viven convencidas de que están honrando a Dios cuando en realidad están defendiendo un sistema de creencias que nunca se han atrevido a revisar, no porque no amen la verdad, sino porque enfrentarla implicaría desmontar todo lo que han aprendido por parte de un sistema eclesial dominante que ha conllevado a aceptarlo como normal. Por eso, antes de entrar de lleno en este estudio, queremos dejar planteadas 3 preguntas que no buscan acusar, sino despertar la conciencia. ¿Es posible estar profundamente convencido de que seguimos a Dios y aún así estar viviendo una fe construida sobre enseñanzas distorsionadas? ¿Cuántas desviaciones doctrinales se han perpetuado no por ignorancia de los creyentes, sino por el silencio de quienes tenían la responsabilidad de corregir? Y si la verdad de Dios confronta lo que siempre hemos creído, ¿estaríamos dispuestos a aceptarla aunque nos incomode? Acompáñanos y abordemos juntos este interesante y controversial tema. Exploramos temas complejos de la Biblia analizando los textos originales, sean en hebreo, en arameo o en griego, y profundizamos en el contexto histórico, geográfico y sociocultural de cada pasaje. Alineados con la Gran Comisión, combatimos sin miedo el fanatismo, la religiosidad, los falsos maestros, los dogmas de hombre, el mercantilismo evangélico y la división de la iglesia. Es tiempo de quitarse esas vendas religiosas que han causado confusión por tanto tiempo. Es tiempo de que Cristo sea el centro. Es tiempo de aprender bien. Una advertencia nacida del amor, no del ataque. Cuando tratamos asuntos profundamente arraigados en la fe y en la tradición de millones de personas, es imprescindible hacerlo con respeto, con temor de Dios y con honestidad espiritual. Este mensaje está dirigido de manera clara a la feligresía católica y queremos afirmarlo desde el inicio. No tenemos nada en contra de las personas. Por el contrario, hemos comprobado una y otra vez que la gran mayoría de los creyentes católicos son personas sinceras, bondadosas, piadosas, con un amor genuino por Jesucristo y con una preocupación real por el prójimo. No dudamos de su fe ni de sus buenas intenciones.
Sin embargo, la sinceridad no es el criterio último que define si una práctica es aceptable delante de Dios. La Escritura es clara al enseñarnos que el celo religioso, cuando no está acompañado de conocimiento y discernimiento, puede desviarse peligrosamente. El apóstol Pablo lo expresó con total claridad. Y este es precisamente el punto que nos obliga a detenernos y reflexionar. Porque es posible creer que se está haciendo lo bueno, actuar con convicción durante años y aún así estar caminando por una senda que Dios no aprueba, no por rebeldía consciente, sino por costumbre no examinada. En la práctica religiosa cotidiana observamos fieles que oran delante de imágenes, que las besan, que les atribuyen favores, protección, milagros y cuidado personal. Escuchamos expresiones como «Esta virgen me cuida», «Este santo me salvó o me sanó», o también frases como «Si no cumplo la promesa, algo malo me puede pasar». Estas prácticas no suelen ser cuestionadas, se han normalizado, se heredan de generación en generación y se viven como expresiones legítimas de fe. Muchos creyentes realizan estos actos casi de forma automática, no porque hayan reflexionado profundamente sobre ellos a la luz de la Escritura, sino porque así lo aprendieron de sus antecesores y porque así lo han escuchado una y otra vez desde los púlpitos. La estructura eclesiástica ha sostenido históricamente que estas prácticas no constituyen adoración, sino veneración, y el creyente confía en esa enseñanza, sin advertir que entre ser devoto o idólatra hay solo un paso. Pero aquí es donde surge un problema serio, porque cuando analizamos lo que ocurre en la práctica real, vemos que muchos fieles depositan fe, confianza, entrega, temor y esperanza en personas que ya han fallecido. Vemos promesas hechas, pactos personales asumidos, favores agradecidos, castigos temidos y una relación espiritual cotidiana que en los hechos coloca a estas figuras en una instancia funcionalmente divina. Y esto no es un juicio apresurado, es una observación honesta sobre lo que significa la veneración. Porque venerar no es orar esperando respuestas sobrenaturales. Venerar no significa hacer pactos. Venerar no tiene nada que ver con temer consecuencias espirituales. Venerar no significa confiar la vida, la protección y el destino eterno. Venerar es mostrar un profundo respeto y honor a alguien por su santidad, desempeño, dignidad o grandes virtudes, sin confundirlo con la adoración, la cual le pertenece solo a Dios. Aquí es importante insistir en algo. El creyente común no busca sustituir a Dios. Actúa conforme a lo que aprendió, a lo que vio y a lo que se le enseñó como correcto. Su fe es sincera, pero la Biblia también es clara al mostrarnos que una intención recta no valida una práctica incorrecta. El rey Saúl creyó obedecer a Dios, creyó hacer lo correcto, creyó actuar conforme a la voluntad divina y sin embargo fue reprendido con dureza. La fe verdadera no se mide únicamente por la emoción, la tradición o la repetición heredada, sino por la obediencia consciente a lo que Dios ha revelado. Y cuando una práctica, por muy antigua o popular que sea, comienza a desplazar a Dios del centro de la confianza, de la fe y la devoción, entonces ya no estamos en un asunto menor o secundario. Por eso, este estudio no pretende atacar personas ni ridiculizar creencias. Pretende examinar prácticas, confrontar enseñanzas y llamar a una reflexión profunda, porque seguir repitiendo algo solo porque siempre se hizo así no garantiza que siga siendo correcto delante de Dios. Y cuando se trata de la gloria que solo a Dios pertenece, no examinar la fe es un riesgo que ningún creyente debería correr. La fe institucional requiere normas claras.
Toda institución religiosa que pretende enseñar una fe coherente necesita un marco doctrinal claro, que establezca qué se cree y cómo debe vivirse esa fe. Sin normas definidas, la religión termina dependiendo de interpretaciones personales, emociones subjetivas o tradiciones heredadas sin examen. En el caso del catolicismo, ese marco normativo tiene un nombre concreto: el Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante entender que el catecismo actual no surge de manera repentina ni aislada. Sus bases doctrinales se remontan al siglo XVI, luego del Concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica sistematizó su enseñanza para garantizar uniformidad doctrinal. En este período, el catecismo no estaba dirigido al pueblo, sino al clero, y su función era que los sacerdotes enseñaran una doctrina uniforme, y aquí se fijan muchas categorías doctrinales que hasta hoy en día se mantienen, como lo son los sacramentos, la estructura moral y la autoridad eclesial. Siglos más tarde, tras el Concilio Vaticano II, ocurrido entre los años 1962 y 1965, surgió la necesidad de reordenar y unificar toda esa doctrina, debido a la confusión catequética que se había generado. Este concilio tuvo como tarea principal revisar el lenguaje pastoral, replantear la relación iglesia-mundo y poner especial énfasis en lo que tiene que ver con la liturgia, el ecumenismo, la labor pastoral y el papel del laico. Motivado a la diversidad de interpretaciones, catequesis contradictorias y confusión doctrinal en muchos países, y como respuesta a esa necesidad, en 1992 ocurre la gran sistematización final del catecismo, promulgado oficialmente por el Papa Juan Pablo II, no como una opinión teológica más, sino como una síntesis autorizada, universal y vinculante de la fe católica. Y aquí debemos ser muy claros: el catecismo no es un libro devocional, no es una tradición popular, no es una guía opcional, es doctrina oficial de la religión católica apostólica romana. Resume lo que el católico debe creer, celebrar, vivir y orar, y por esa razón no puede ser aceptado parcialmente. Si se reconoce su autoridad, también deben aceptarse sus límites, advertencias y correcciones. La feligresía católica está llamada a acatarlo íntegramente y no a interpretarlo según la costumbre o la emoción. Esto tiene implicaciones directas en el tema que estamos abordando. El propio catecismo establece una distinción formal entre adoración y veneración, y al mismo tiempo advierte explícitamente contra la idolatría, incluso cuando ésta se presenta dentro de un contexto religioso. El numeral 2212 dice: el primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. El numeral 2113 expresa: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe, consiste en divinizar lo que no es Dios. El numeral 2114 dice: la vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa, en lugar de a Dios, la indestructible noción de Dios. Es decir, la estructura doctrinal católica reconoce que la idolatría no es solo un problema de religiones paganas, sino un riesgo real dentro de la práctica cristiana, si no se respetan ciertos límites. Esta advertencia doctrinal está en plena sintonía con la Escritura, que establece un principio claro y no negociable.
Este mandamiento no se limita únicamente a prohibir la adoración explícita de dioses falsos. Prohíbe también servir y confiar espiritualmente en lo creado, sin importar el nombre religioso que se le asigne. Por otra parte está el tema de la veneración, cuyo concepto el Catecismo Católico lo deja muy claro. Numeral 2132. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración, que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen, en cuanto tal, no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. La postura oficial de la Iglesia Católica, según este numeral, es que las imágenes no deben recibir adoración, ya que ésta pertenece exclusivamente a Dios. El honor que se les rinde se define como veneración, es decir, un respeto que no debería atribuir poder divino, mediación sobrenatural ni confianza espiritual absoluta a la imagen en sí. Aquí es donde surge la tensión central que este estudio pone en evidencia. El mismo catecismo que afirma que la idolatría consiste en divinizar lo que no es Dios y que reconoce que ésta puede darse incluso dentro del ámbito religioso, es el que establece que las imágenes solo deben recibir una veneración respetuosa. El conflicto aparece cuando en la práctica esa veneración cruza los límites que el propio catecismo intenta marcar. Y las imágenes comienzan a recibir oración, promesas, pactos, confianza y temor espiritual. Cuando eso ocurre, aunque el discurso siga usando la palabra veneración, la función espiritual que le asigna a la imagen coincide exactamente con lo que el catecismo define como idolatría. Y en ese punto el problema ya no es una crítica externa, sino una incoherencia interna entre la doctrina oficial y la práctica real. Porque seamos realistas, la gran mayoría de la feligresía se rinde ante esas imágenes y estatuas, depositan fe en ellas y las tienen en altares, colocándolas en un plano de divinidad absoluto porque cree en ellas. Le hace peticiones desde lo más profundo de su ser hasta llegar al punto de agradecerle por los favores concedidos, lo cual refuerza su fe en ellas y termina convirtiéndose en una espiral descendente que los aleja más y más de Dios. Aquí es donde aparece el verdadero conflicto. El problema no surge cuando una imagen cumple una función meramente simbólica o recordatoria. El problema comienza cuando una imagen recibe oración, confianza, temor, dependencia espiritual y expectativa de intervención sobrenatural. En ese punto, la práctica ya no puede evaluarse por la etiqueta doctrinal que se le da, sino por la función que cumple en la vida del creyente. La Biblia no juzga la idolatría por el nombre que se le asigna, sino por dónde se deposita la confianza. Cuando la confianza se transfiere, aunque sea con buenas intenciones, el límite ya ha sido cruzado, porque la idolatría, en esencia, no comienza con una estatua, comienza en el corazón. No se trata solo de objetos visibles, sino de desplazar a Dios del centro de la fe, de la esperanza y de la confianza. El salmista lo expresa sin rodeos. Y el Nuevo Testamento cierra este tema con una advertencia breve pero contundente dirigida a los creyentes. Si el catecismo reconoce el peligro y la Escritura lo advierte con tanta claridad, entonces el problema no está en la inexistencia de una norma,
sino en la ruptura entre la norma doctrinal y la práctica cotidiana. Y cuando esa ruptura se sostiene por generaciones, deja de ser un asunto secundario para convertirse en una responsabilidad espiritual que debe ser confrontada. Silencio prolongado, persistente, global y cómplice. Cuando observamos la realidad religiosa cotidiana dentro del catolicismo popular, resulta imposible ignorar un fenómeno evidente. La idolatría ha dejado de ser marginal para convertirse en una práctica extendida entre la mayoría de los feligreses. Y esto debe decirse con honestidad: no todos los católicos son idólatras. Existen creyentes sinceros que aman a Cristo, que no depositan su fe en imágenes y que viven su fe con sobriedad. No hablamos de una generalización absoluta, sino de una tendencia mayoritaria visible y sistemática. Basta observar las grandes procesiones anuales dedicadas a las vírgenes o santos, donde miles y en algunos países hasta millones de personas se congregan alrededor de una imagen o estatua. Basta con ver a creyentes postrarse ante estatuas dentro de los templos, tocar, besar, llorar ante ellas o incluso depositar fe en objetos o cosas como el agua de las pilas que hay en los templos, atribuyéndoles poder espiritual, protección o bendición en sí mismos. Estas prácticas no son aisladas ni accidentales, son repetitivas, normalizadas y socialmente aceptadas. Aquí es importante decir algo clave. Esto no es simplemente una costumbre espontánea del pueblo. Es una cultura aprendida y más aún, una cultura insertada, sostenida y nunca corregida. Y aquí aparece la pregunta que no puede evitarse. ¿Dónde está la estructura eclesial frente a este fenómeno? ¿Dónde están quienes gobiernan, definen y vigilan los preceptos doctrinales? Porque el catecismo existe, las reglas están escritas, las advertencias son claras, y sin embargo, no existe una instrucción firme, sistemática y constante para corregir estas prácticas desde los púlpitos. Para lo cual cabe también preguntarse, ¿por qué no se ordena en todas las misas, sin excepción, se enseñe con claridad que, cuando se deposita fe en una imagen, cuando se le agradecen favores sobrenaturales, cuando se le hacen promesas o pactos, cuando se le teme o se confía en ella, se ha cruzado el límite hacia la idolatría, y ese acto es condenado por Dios según la Escritura y según el propio catecismo? ¿Por qué no se reprende con la misma energía con la que se reprenden otros pecados? ¿Por qué este silencio prolongado, persistente y global? ¿Es realmente tan difícil darse cuenta de que estas prácticas distan profundamente de las enseñanzas de Cristo y de la iglesia primitiva? ¿Es difícil ver que los apóstoles jamás promovieron procesiones, veneraciones masivas ni devociones a imágenes? ¿O más bien estamos ante un silencio que responde a intereses más profundos? Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo, pero necesario, porque resulta imposible ignorar que alrededor de estas prácticas se ha construido durante siglos una gigantesca industria religiosa. Una industria que incluye fabricación y venta de imágenes, estatuas de todos los tamaños, estampas, medallas, rosarios, afiches, recuerdos de peregrinación, objetos aparentemente bendecidos y todo tipo de artículos devocionales. Este no es un fenómeno local ni anecdótico. Es un mercado global, con centros de producción, distribución y consumo que mueven cifras millonarias año tras año. No existen cifras oficiales transparentes publicadas por la propia estructura eclesiástica. Y eso ya dice mucho. Pero distintos análisis económicos independientes coinciden en que la industria de artículos religiosos mueve miles de millones de dólares anuales a nivel mundial, especialmente en países de fuerte tradición católica. Y aquí la pregunta se vuelve aún más grave. ¿Cuántos de esos millones desaparecerían si la feligresía dejara de depositar fe en imágenes?
¿Qué pasaría con ese sistema económico si se enseñara con claridad que esas prácticas constituyen idolatría? La respuesta es evidente. El sistema se vería profundamente afectado, y entonces el silencio deja de ser ingenuo para convertirse en cómplice. Porque cuando se sabe que una práctica está conduciendo al error, se ve al pueblo persistir en ella y se dispone de autoridad doctrinal para corregirla, y aún así se calla, ese silencio no es neutral, es una forma de consentimiento. Ganar millones a costa de la confusión espiritual del pueblo, y peor aún, a costa de la perdición de las almas, es algo verdaderamente aberrante e inaceptable. Y la Escritura es clara en esto. Dios no pasa por alto a quienes usan la religión como medio de lucro ni a quienes no advierten al pueblo cuando lo ven errar. Este no es un tema menor, no es una exageración, no es una opinión personal, es una cuestión de responsabilidad espiritual. Y si quienes gobiernan la estructura eclesial han decidido callar para proteger un sistema, tengan en cuenta que ese silencio no quedará sin respuesta delante de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. La Escritura es contundente en un punto que atraviesa toda la revelación bíblica. Dios no comparte su gloria con nadie. No se trata de un detalle menor ni de una cuestión secundaria, sino de un principio central del monoteísmo bíblico. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios se revela como un Dios celoso de su nombre, de su gloria y del lugar que ocupa en el corazón de su pueblo. Y precisamente por eso resulta profundamente inquietante observar cómo a lo largo de los siglos una estructura gobernativa religiosa ha instaurado un sistema del cual las principales víctimas han sido paradójicamente los creyentes más sencillos e inocentes. Personas que no se toman el tiempo de estudiar, de contrastar, de examinar, no por malicia, sino porque así fueron enseñadas. Creen porque confían, repiten porque así lo aprendieron y transmiten lo mismo a las generaciones siguientes. De este modo se ha ido formando una conciencia colectiva contaminada, sostenida por siglos a conveniencia de una estructura de poder. En este contexto, es imposible eludir un tema particularmente delicado: la figura de María. Queremos decirlo con toda claridad, que desde nuestro canal tenemos un profundo respeto por María. Reconocemos su papel único en la historia de la redención. Fue escogida soberanamente por Dios para traer al mundo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Su fe, su humildad y su obediencia la convierten en una mujer verdaderamente admirable. La amamos y la respetamos. Precisamente por eso, no la degradamos, no la ridiculizamos y no la despreciamos. Pero justamente porque la respetamos, no aceptamos la distorsión de su figura. No nos engañemos, aunque muchos sacerdotes se empeñen en afirmar que los católicos no idolatran a la Virgen María, si analizamos con honestidad lo que María representa en la práctica para la mayoría de los fieles, claro está, no para todos, su función termina encajando dentro de lo que bíblicamente se define como idolatría y lo que el mismo Catecismo Católico sostiene, tal como lo vimos anteriormente. Oraciones dirigidas a ella, peticiones de favores, confianza espiritual, promesas, pactos, títulos que rozan lo divino, funciones que la colocan como mediadora indispensable entre Dios y los hombres. Esto no es un ataque emocional, es una evaluación funcional que evidencia un pecado llamado idolatría, y la paga del pecado es muerte. Aunque la responsabilidad de nuestros actos
es una cuestión individual, por lo cual resulta difícil asegurar que la feligresía quede exenta de culpa. Pero el mayor peso de la culpa recae sobre la estructura eclesial que ha sido encargada de reconfigurar progresivamente el significado y posicionamiento de María, trasladándola a un terreno que jamás le correspondió. Se la ha elevado hasta una posición casi divina, en algunos casos casi al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en tiempos recientes se haya intentado corregir ciertos excesos, el daño ya está hecho. No es fácil arrancar un aprendizaje enquistado durante siglos. Desde este canal queremos decir que no necesitamos cambiarle el nombre a María ni atribuirle títulos que la Escritura nunca le dio, ni promover espectáculos religiosos para expresar nuestro respeto hacia ella. Estamos convencidos de que hoy ocupa un lugar de honor en la presencia de Dios, como sierva fiel que fue, y eso es suficiente para reconocer todos sus méritos. No necesitamos pedirle que interceda por nosotros, porque la Escritura es clara en afirmar que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos pedirle favores ni ayuda sobrenatural, porque gracias al sacrificio de Cristo, el velo del templo fue rasgado y hoy podemos presentar nuestras oraciones y peticiones directamente al Padre Celestial. Y cuando recibimos bendición, provisión o respuesta a nuestras peticiones, damos gracias únicamente a Dios, a quien pertenece toda la gloria. Hacerlo de otra manera no es honra, es sustitución, y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando una estructura religiosa coloca a una criatura, por admirable que haya sido, en un lugar que compite con el rol exclusivo de Dios y de Cristo, no está honrando a esa persona, la está utilizando. Y cuando millones de creyentes son conducidos, consciente o inconscientemente, a depositar su fe en esa distorsión, el problema deja de ser devocional y pasa a ser profundamente espiritual y moral. Este no es un llamado al desprecio, es un llamado a restaurar el orden divino, a devolver a Dios lo que solo a Él le pertenece, y a honrar a María, no elevándola a un trono que no es suyo, sino respetando el lugar que Dios mismo le otorgó. Siempre hay tiempo para corregir. Queremos dejar algo absolutamente claro al concluir este estudio. Desde nuestro canal no tenemos nada en contra de la feligresía católica. Nos consta porque lo hemos visto, vivido y compartido. Existe una gran cantidad de personas de buen corazón que asisten a misa con la sincera disposición de recibir lo mejor de Dios. Personas generosas, solidarias, dispuestas a tender la mano al necesitado, sensibles al dolor ajeno y con un amor genuino por Jesucristo. Este mensaje no es un ataque contra ellos, ni una acusación dirigida a feligreses individuales. Muy por el contrario, estamos convencidos de que, en gran medida, ellos no son los culpables de la situación en la que se encuentran. Al final, terminan siendo víctimas de un sistema que por siglos ha distorsionado la verdad. Un sistema que comenzó a consolidarse desde el momento en que la estructura gobernativa asumió una jerarquía ligada al poder imperial y que desde entonces ha venido permitiendo, tolerando y modificando prácticas, ritos, protocolos y estatutos según su conveniencia.
Todo esto amparándose en una supuesta dirección del Espíritu Santo, cuando en realidad muchas de esas decisiones contradicen abiertamente las Escrituras y se alejan del modelo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a la iglesia primitiva. Nunca hemos generalizado. Sabemos y lo reiteramos que hay cristianos católicos que no son idólatras, que no adoran a imágenes, que no depositan su fe en objetos ni en figuras creadas. Pero también es innegable que la gran mayoría ha sido arrastrada no por maldad, sino por enseñanzas erradas transmitidas de generación en generación. Estamos seguros de que si preguntáramos a muchos feligreses por qué practican la adoración de imágenes, la respuesta más común sería: porque así me enseñaron. Luego están aquellos que, habiéndose documentado un poco más, intentan defender lo indefendible e insisten en justificar lo que hacen, afirmando que no adoran imágenes, pero al revisar sus argumentos y al contrastarlos a la luz de las Escrituras, no resisten un examen honesto y profundo, por lo cual, con estos grupos minoritarios, ni que hagamos lo que hagamos, los haremos cambiar de opinión, y terminan convirtiéndose en idólatras sin querer queriendo. También queremos resaltar que todas las citas bíblicas utilizadas en este estudio han sido tomadas de la Biblia que se utiliza como apoyo en las iglesias católicas. De la misma manera, se han tomado citas textuales de su catecismo, el cual forma parte de la base doctrinal de la religión católica apostólica romana. Decimos esto para subrayar que en nuestro estudio evidenciamos el incumplimiento de algunos de los estatutos establecidos por las mismas autoridades de Roma, unido a su tolerancia y el tratamiento pasivo con respecto a este asunto. Por eso insistimos, no se trata de atacar a la feligresía ni de señalar a creyentes sinceros. Nuestro señalamiento apunta directamente a la estructura y al sistema que, al proponerse cambiar lo que Dios estableció, ha producido estas consecuencias espirituales tan graves. Y aún así, queremos decir algo fundamental. Siempre hay tiempo para cambiar de rumbo. Y no se trata de cambiar de religión, tampoco se trata de pasar de una denominación a otra, ni mucho menos se trata de entrar en otra estructura religiosa, porque las religiones no salvan a nadie. Se trata de darse cuenta cuando estás traspasando la delgada línea que separa la veneración de la idolatría. Se trata de entender en lo rápido que te puedes convertir en un idólatra sin darte cuenta. Se trata de examinar la fe a la luz de la palabra de Dios y tener el valor de corregir lo que no está bien, aunque haya sido aprendido durante toda una vida. Se trata de volver a Cristo. Advertir sobre lo perverso y manipulador que puede llegar a ser un sistema eclesial no es odio, es responsabilidad, porque cuando una estructura se coloca por encima de la palabra, cuando redefine verdades, cuando desplaza a Dios del centro y comparte su gloria con criaturas, ya no estamos ante una simple diferencia doctrinal, sino ante una distorsión grave del cristianismo que conduce a la perdición de mucha gente. Nuestro llamado final no es a la rebelión, sino a la fidelidad. No es a la confrontación por orgullo, sino a la obediencia. No a seguir tradiciones heredadas, sino a ser cristianos genuinos, de los que aman a Jesús, de los que buscan agradarlo cada día, de los que se esfuerzan sinceramente por cumplir sus mandamientos, de los que somos fieles a Dios, que merece toda la gloria, la honra y el honor. Esperamos que este mensaje te haya sido de provecho y edificación y te extendemos la invitación para disfrutar todos nuestros contenidos. Dios te bendiga y te guarde.
Queremos darte las gracias por apoyarnos viendo y difundiendo nuestros videos. Y sabemos que algunos temas pudieran resultar duros de asimilar para algunos grupos que piensan diferente. Por lo cual, reiteramos que el propósito de este canal no es crear contiendas, sino ofrecer claridad en la enseñanza del Evangelio, en especial para aquellas personas que aún no son creyentes. Fomentamos el estudio de la Biblia, defendiendo la unidad de la verdadera iglesia, y predicamos a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Estamos convencidos de que para enseñar bien, hay que aprender bien. Bendiciones para todos y hasta la próxima.